Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 8. El capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia. Comienza con una tremenda declaración. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero con tu Biblia abierta, observa el versículo 1. Ahora pues, ¿cómo comienza? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Eso es seguridad para los creyentes. ¿Cómo cierra ese capítulo? Ve al verso 39. ¿Qué dice el verso 39? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos seguros en su amor. Amén. De eternidad hacia eternidad. Pero ¿qué pasa en medio? Me llama la atención que justo de estos 39 versículos, el versículo de en medio de ese capítulo, observa lo que dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El término aflicción puede ser traducido como adversidad, dolor, subjetivamente emociones, influencias, padecimientos, sufrimiento, sufrir, aflicción, como lo señala el diccionario Strong, definiendo esta palabra. No es fácil, no son fáciles de aceptar las aflicciones, pero déjame decirte algo, son parte ¿de qué? De la vida. Y tenemos que aprender a vivir con ellas y no perder de vista, ¿qué cosa? Que Dios tiene el control. Observa, no es fácil aceptarla, pero el sufrimiento es parte de la vida y no podemos evitarlo. Sufrimos por causa de la caída del hombre. La miseria, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, los abusos, los problemas psicológicos, los problemas sociales, los problemas interpersonales, todo es producto de la caída. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, Jeremías 17:9, fue afectado, es engañoso y es también ¿qué? Perverso. Usted y yo no conocemos realmente nuestro corazón. Se pone a prueba en las crisis, en los momentos difíciles, cuando nos atacan, en nuestra defensa, en nuestra reacción. Ahí se evidencia el corazón, lo que está por dentro. Es por eso que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. No te olvides también que la tierra, verso 21 de este mismo capítulo, fue sujeta a vanidad. Esta tierra está bajo maldición. Es por eso que hay maremotos, hay desastres, hay caos, hay muerte, hay dolor. Y no podemos culpar a Dios, es producto de la desobediencia del hombre. No te olvides también que Satanás, ¿quién es? El Dios de este siglo. Segunda a los Corintios 4:4. Y en primera de Juan 5:19 la Biblia dice que el mundo entero está ¿qué? Bajo él, maligno. Él es el Dios de este siglo. Y al pasar por momentos difíciles, cuando las circunstancias adversas no son el resultado de nuestras malas acciones, nuestra mente siempre pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Busco hacer tu voluntad? ¿No he hecho daño a otros? ¿He tratado de servirte? Es interesante que hay una palabra que justifica a Dios en medio de esos sufrimientos, porque en el dolor, en la circunstancia difícil, ¿a quién culpamos? A Dios. ¿Sabes que la palabra se llama teodicea? La palabra teodicea se define como el intento de defender la omnipotencia y la bondad de Dios frente al problema del mal en el mundo. ¿Cómo explicamos Job? ¿Cómo explicamos a Job? Usted que ama a Dios, yo que amo a Dios, queremos defenderlo. Dios no es malo. Pero ¿sabes qué? En el libro de Job, en el capítulo 5, verso 7, observa lo que dice. Voy a dar varias referencias, te animo a que las anotes. Son buenas referencias para ayudarnos en nuestra vida. Job, en el capítulo 5, verso 7, dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire. Usted enciende un fuego y siempre saldrán ¿qué? Son inevitables. Es imposible, por eso vienen a veces los grandes accidentes, porque no se puede controlar muchas veces el chispaje, lo que hay. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, observa, este es Elifaz aconsejando a Job, le dice lo siguiente, así el hombre nace, ¿para qué?
para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. Job capítulo 5. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. Los cristianos que conocen y confían en la palabra de Dios saben que nada escapa al control soberano de Dios. Y como lo señala, escúcheme bien, John MacArthur en un libro sobre el sufrimiento, abro comillas, él dice lo siguiente: los cristianos bíblicamente cultivados se darán cuenta de que la soberanía de Dios desempeña un papel en todos los sucesos, desde el más agradable y fácil de aceptar hasta el más traumático y difícil de entender, cierro comillas. De hecho, la primera reacción de Job frente a todas sus pérdidas fue: ¿Dios tiene qué? Un propósito. ¿Lo sabía Job? No lo sabía. Y no lo entendió hasta el final. En Romanos 8:28 es uno de los versículos más usados y citados y memorizados por el pueblo cristiano. ¿Cuántos saben de memoria Romanos 8:28? Levante tu mano. Romanos 8:28. ¿Cuántos lo saben de memoria? Bueno, se equivocó porque yo pensé que era el que más memorizado de todos los creyentes. Romanos 8:28 es uno de los versículos más usados y citados y memorizados por el pueblo cristiano porque trae consuelo, escúchame bien, dirección, esperanza a los cristianos todos los días de su vida. Alguien llamó a Romanos 8:28 de la siguiente forma: una almohada suave para un corazón cansado. No sé, usted y yo, ¿cuántas veces no hemos llorado a la luz de Romanos 8:28? Y no es injusta la pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Permíteme mostrarte el versículo en 3 diferentes versiones. En primer lugar, la Nueva Versión Internacional, Romanos 8:28 dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Observa la versión de las Américas. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas que cooperan para bien. Observa la Nueva Traducción Viviente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas que cooperen para el bien de los que lo aman. Quiero que rápidamente de este verso 28, y lo primero que quiero decirte es que este es un mensaje para mí. Y yo no lo estoy predicando para ustedes. Lo estoy predicando a mi propio corazón. Y yo quiero que en mi corazón aprendas esta primera verdad, verdades prácticas para nuestras vidas. ¿Cuál es la primera verdad? Comienza Pablo diciendo lo siguiente: en primer lugar, la primera verdad, debemos tener siempre un pensamiento correcto. ¿Cómo comienza el texto? Con 2 palabras: y sabemos. Y sabemos. 2 palabras que demarcan la seguridad que debemos tener. Pablo, al igual que sus lectores, asumen una seguridad, dando testimonio de la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos esta seguridad? Por 2 cosas: el testimonio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo dentro de nosotros. De hecho, esta palabra, conocer profundo, que utiliza Pablo acá, este término saber, aparece 16 veces en el libro de Romanos y 4 veces en este capítulo. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué presume Pablo que todos los creyentes, que él y los creyentes saben? Anticipándome al final del capítulo, es saber que estamos seguros en las manos de Dios, saber de nuestra seguridad de salvación. Observa el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Hay algo, hay alguien que pueda arrebatar mi salvación? ¿Que pueda quitar mi seguridad en Cristo? El único que la puede perder es aquel que nunca ha estado seguro de su salvación, que no es un hijo de Dios. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. De hecho, Pablo dice que hay personas que creen en vano, porque ellos conocen, pero no son conocidos de Dios. Es interesante, cada aspecto de nuestras vidas está en las manos de Dios y será usado debidamente por el Señor, no solo para manifestar su gloria, sino también para bendición en nuestras vidas. Yo no sé qué estás enfrentando hoy. Yo sé cuál es mi sufrimiento, qué es lo que enfrento, si es una situación financiera, si es una situación emocional, si es de salud, que el diagnóstico de los médicos no resulta ser el que uno cree. Tantas cosas, hijos, familiares, enfermedades. Ahora, esto no es fácil de aceptar.
No es fácil de aceptar, pero en la medida que aprendemos, escúchame bien, a caminar con Dios y a conocer su palabra y a someternos a ella, nuestras convicciones crecerán en esta dirección. ¿Qué dice Pablo? Sabemos. Ahora, ¿qué es lo que llena tu mente? Porque lo que llena tu mente va a afectar tus convicciones. Se dice secularmente que nosotros somos el producto de lo que comemos y con quién nos relacionamos. Pero en nuestra vida espiritual nosotros somos producto de lo que asimilamos en nuestras vidas. Observa lo que dice Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué? Tal es él, lo que está llenando tu mente. Esa es la razón por la cual necesitamos, escúcheme bien, renovar nuestra mente. Porque somos el producto de lo que nosotros pensamos, somos el producto de nuestras propias conclusiones, de nuestras propias convicciones de vida. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, lo siguiente. Marca este versículo en tu Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo renuevo mi mente? Porque tú estás lleno de convicciones, lleno de dichos, lleno de expresiones, de experiencias. Debatíamos el otro día sobre la experiencia de alguien. Yo no dudo que de las experiencias reales e imaginarias, psicológicas o satánicas, son sus experiencias, no lo pongo en duda. Lo que sí pongo en duda es si son bíblicas o no, que es diferente. Es por eso que Pablo nos enseña acá, este es un proceso. Renovar la mente es un proceso de toda la vida, porque usted y yo sabe con qué está luchando. ¿Con pensamientos humanistas? ¿Con pensamientos satánicos? ¿Con malas experiencias? ¿Con mala información, malos maestros? Este es un proceso de toda la vida y todo creyente debe crecer en esta convicción y no dejarse mover por las circunstancias de la vida, las cuales son cambiantes. Tenía un amigo en mi país que decía, dependiendo de cómo sale el sol, es como voy a amanecer. En donde yo vivía, el sol siempre salía detrás de la cordillera de los Andes. Y era un espectáculo poder ver esa majestuosidad cuando aparecía. Pero si estaba nublado, el muchacho me decía, hoy no amanecí bien, circunstancias. No solo debemos estar seguros de nuestra salvación, que es lo que nos enseña Pablo acá. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, sino que también debemos estar seguros y confiados en que Dios es un Dios soberano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es un Dios soberano? Que Él controla todas las cosas. Como decía la canción, en tono mayor y menor, Dios tiene el control. Y eso es algo que debemos luchar toda nuestra vida. Observa, si confiamos en un Dios soberano, debemos confiar en su providencia. ¿Qué es la providencia? La soberanía de Dios es el control que Dios ejerce sobre toda su creación. ¿Amén? No hay nada que el hombre pueda hacer que Dios no lo disponga. Él es soberano. Pero la providencia divina es el cuidado directo que Dios tiene de cada uno de nosotros. A veces algunos esa providencia divina le llaman milagros. Los milagros no siempre son la providencia divina. Frenaste en un momento determinado sin saber por qué, sentiste un impulso. Si hubieses avanzado, te arrolló un carro. Te giraste y tu hijo estaba a punto de caer y lo lograste tomar. Eso no es un milagro. Los milagros son actos de Dios sobrenaturales. Si alguien dice, sí, yo hago milagros, yo tengo el don de sanidad o de hacer milagros, son actos sobrenaturales, como los que hizo Jesús y los apóstoles. Hoy es un acto de la providencia y la misericordia de Dios cuando oramos por alguien y Dios ¿qué hace? Lo restablece. Escúchame bien, si confiamos en la soberanía de Dios, dice Isaías capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz, ¿a quiénes? Cuyo pensamiento en ti perseveran. ¿Notas el renovar de la mente? Pero renovar de la mente no con pensamientos positivos. No me hable de energía, buenas vibras, buena energía. Eso es pagano. No me diga que este objeto tiene buenas o malas vibras. Eso es pagano. Eso no proviene de la palabra de Dios.
Pero sí la Biblia dice que tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran. Segunda a los Corintios capítulo 10 verso 5, mira al renovar la mente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Dónde está la victoria o la derrota del creyente? Aquí. No en sus sentimientos. Los sentimientos son traicioneros. Yo hoy no quiero predicar. Porque los sentimientos son ¿qué? Traicioneros. Filipenses 4:8 me encanta. Estos versículos yo creo que tiene que usted saber memorizarlos. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. No está al final del texto porque se achicó la pantalla. La victoria del creyente está en aprender, escúcheme bien, a pensar bíblicamente. Y no dejarse engañar por sus creencias emocionales. Ahora, escúcheme bien, nadie puede estar bien con Dios si está en desobediencia a un mandato directo de la palabra. La ilustración más clásica, oren por mí porque estoy manejando sin licencia para que Dios me cuide. ¿Tenemos derecho a orar esa? No. Pero ¿cuántas otras cosas nosotros desobedecemos igual queremos pedir la bendición de Dios en nuestras vidas? Repito, nadie puede estar bien con Dios si está en desobediencia a un mandato directo de su palabra. Cuando no la creo, cuando la rechazo, cuando la pongo en duda, no estoy en comunión con Dios, estoy en desobediencia ¿a qué? A lo más importante que hay en esta tierra. Y si esto no me cambia, nada va a cambiar mi vida. Nada. ¿Cómo podemos saber las cosas de Dios? Porque Pablo dice, y sabemos el pensamiento correcto y sabemos cómo sabemos las cosas de Dios. ¿Cómo sabemos? Escúcheme bien. Hay gente que defiende convicciones doctrinales, creencias, pero es incapaz de sustentarlas ¿con qué? Con la palabra de Dios. Se la enseñaron, las escuchó, pero no sabe si son correctas o no. Las tomó porque le convienen. Las tomó porque le gustó, suenan bien. Suenan bien. Yo declaro que voy a estar sano. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Escúcheme. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Pero nos encanta que yo rechazo y declaro que me voy a sanar. ¿Cómo podemos saber las cosas de Dios? Por medio del estudio profundo de la palabra y de un sistema de interpretación correcto. Y no solo por ideas sueltas o repetimos alguna forma de frases que aprendimos sin haberlas sujetado primero a la examinación bíblica. Esto es importante porque muchas veces vivimos con convicciones que no son bíblicas. Que no son bíblicas. Yo fui al predicador. El predicador decía, lo comentaba la semana pasada, que Cristo se llevó todas mis enfermedades en la cruz. Y yo fui con una enfermedad. Y como no me sané, Él me dijo, esto es por tu incredulidad, por tu dureza de corazón. Aparte de enfermo, salí ¿qué? Frustrado. Porque a veces tomamos convicciones que no provienen de la palabra de Dios. Haga un autoanálisis. ¿Qué cosas son las que cree, que dice, que aprendió? Primera verdad que debemos aprender. Debemos tener un pensamiento correcto. ¿Cómo viene ese pensamiento correcto? Por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, trayendo a nuestras vidas, ¿qué cosa? Convicción. Porque un maestro, un anciano, un líder, un pastor, puede quemar sus pestañas toda su vida enseñándoles Biblia. Pero si usted no tiene oídos atentos para oír, jamás va a tener convicciones. Segundo lugar, Dios tiene el control. Segunda verdad práctica para nuestras vidas. Un pensamiento correcto. En segundo lugar, las personas en concreto. Porque este no es un versículo para todos. Escúchame bien, no es un versículo para todos, pero es un versículo para todo creyente. ¿Lo tiene? Y a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? En el mismo versículo. A estos, los que conforman su propósito, ¿qué? Son llamados. La única condición que se debe cumplir para la seguridad de esta promesa es ser un hijo de Dios. Tener el convencimiento espiritual que soy un hijo o una hija de Dios. Esta promesa es exclusiva, únicamente para quienes, para los creyentes. Ahora Dios en su gracia escucha la oración del justo a favor del injusto. Lo hace. Amén.
pero no es porque Dios está escuchando a ese injusto. La única oración que Dios escucha del injusto es la oración del arrepentimiento, cuando busca a Dios. Esta promesa, esta forma de pensar no es para todo el mundo, no es algo generalizado, sino que es un privilegio para el pueblo de Dios, a los que aman a Dios. ¿Usted ama a Dios? Amén. Más fuerte. ¿Usted ama a Dios? De hecho, ese es el llamado de Dios, que lo debemos amar. ¿Cómo? ¿Cómo debemos amar a Dios? Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. ¿Pero por qué le amamos a Él? Primera de Juan capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién ama en profundidad, en convicción a Dios? Aquel que ha entendido la gracia de Dios, aquel que ha sido alcanzado y perdonado, porque solamente Dios sabe. Y tú, todo lo que Dios te ha perdonado. Amén. Por eso Jesús dijo que al que más se le perdona, más ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Son los creyentes los que han entendido la gracia y misericordia de Dios. Es por eso que el verso 29 en Romanos capítulo 8 le llama a los llamados y a los que antes conoció. No vamos a entrar en términos de elección ahora. Es un punto donde debemos analizar, escúcheme bien, nuestra real condición espiritual. Porque es posible ser miembro de una iglesia, haber sido bautizado, ser conocedor de la Biblia, estar expuesto a ella continuamente y no ser un hijo de Dios. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Es cierto? Estar expuesto toda tu vida, ser bautizado, activo en una iglesia y no ser un hijo de Dios. ¿Puede ser? Judas es un buen ejemplo. Amén. Pero cuidado con nuestros corazones críticos. Recuerdo que hace años atrás en mi juventud, el líder de joven le dijo a ese muchacho medio mundano, le dijo, yo no veo que tú eres salvo. Se lo dijo de frentón. No veo que tú eres salvo. El muchacho se fue. Dejó la iglesia y se fue. ¿Tenía razón o no? No sé. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Yo no puedo saber cómo está su corazón. Ahora, sus frutos evidencian muchas cosas. Pero primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no era de nosotros. Pero yo no lo sé, ni tú lo sabes. Tal vez tenía razón o no, no lo sé. Yo no veo que tú eres salvo. Pero las vueltas de la vida. Hoy ese líder está en la cárcel, acusado por abuso de menores. Entonces, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, y yo continuamente evalúo mi vida, cuestiono la vida de mis hijos, porque no todo el que dice que Señor, Señor, es un hijo de Dios. Pero Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que son llamados por su gracia. En Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y es posible que haya acá muchos llamados. ¿Eres un llamado? Amén. ¿Pero eres un escogido? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? La salvación es personal, pero la evidencia es que hay cambios en tu vida y el Espíritu Santo siempre confirma esa realidad. Este texto me hace preguntar, ¿soy un llamado o soy un escogido de Dios? ¿Qué soy? Dios nos ha llamado por medio del Evangelio. ¿Amén? Y la obediencia al Evangelio, porque el evangelio tiene que ser obedecido. La obediencia al Evangelio y mi perseverancia en el Evangelio evidencian que Dios ha puesto ¿qué? ¿Ha hecho qué cosa? Un cambio en mi vida. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Nos llamó y nosotros por su gracia hemos respondido ¿en qué? En obediencia al Evangelio, y Dios comenzó a trabajar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué respondemos al Evangelio? Jesús lo dijo.
Juan 6, 65, y dijo, porque por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sabe que en otro lugar dice, si el Padre no le trajese? ¿Sabe que el término traer es arrastrar? Es un término fuerte. Ahora, a los que aman a Dios. Hemos hablado del pensamiento correcto y sabemos. En segundo lugar, el pensamiento correcto, que a los que aman a Dios. Pregunta. Y amamos a Dios porque Dios ha tenido gracia de nosotros. Amén. Cantamos, ¿qué sería de mí? Es aquí donde nuevamente debemos hacernos la pregunta de autoanálisis y de reflexión. ¿Cómo sé realmente que estoy amando a Dios? ¿Cómo sé, cómo sabe que realmente está amando a Dios? ¿Cómo lo sabe? No me conteste, solamente en su corazón. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué es lo que Dios ha estado pidiendo de tu vida hace tiempo? Y aún no lo dejas, aún no obedeces. ¿Puedes decir si yo estoy amando a Dios? Observa conmigo en Juan capítulo 14, verso 15, cómo Jesús muestra la evidencia de que usted ama a Dios. ¿Cómo lo muestra Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo evidenciamos nuestro amor por Él? ¿Ah? Si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Y es ahí donde comienza la lucha con el yo. Porque no nos gusta, no queremos, no sabemos, no podemos. No se puede porque ignoramos el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y el poder del pueblo de Dios. La Biblia dice que hierro con hierro se usa. Necesitas el pueblo, los demás hermanos, la exhortación, exhortados los unos a los otros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿es fácil guardar los mandamientos del Señor? Dígame, ¿fácil? No. Humanamente es que imposible. Me encanta porque el Señor primero nos da un mandato. Haz esto, pero escúcheme bien, jamás Dios pide algo si primero no nos capacita. ¿Qué dice el verso siguiente de Juan capítulo 14? ¿Qué dice? ¿Ah? Y yo rogaré al Padre, ¿yo dará qué? Otro consolador para que esté con vosotros, ¿qué? Para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Porque si Dios me pidió hacer algo, me capacitó. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo en su vida. Así que no me diga no lo puedo. En su humanidad nunca va a poder. Pero en dependencia del poder del Espíritu Santo, sí va a poder obedecer a Dios. No será fácil, pero ahí está el equilibrio en la vida cristiana. Y hay algo importante en esto, los que aman a Dios. Dios pide que hagamos cosas. Por un lado está el comando, pero por otro lado está la capacitación. Un versículo más para sustentar el punto. Mira conmigo en Filipenses capítulo 2, verso 12. Te animo a que busques este versículo. Abre tu Biblia, por favor. No seas solo espectador. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 12. ¿Lo tienes? ¿Amén? ¿Lo encontró? Por tanto, dice, mira lo que dice Pablo. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora. Es decir, Pablo sabe que los hermanos de Filipos obedecen al Señor. No solo porque Pablo está presente, sino aún más estando él ausente, sino mucho más ahora. ¿Qué dice? En mi ausencia, ¿qué? ¿Cuál es el mandato? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Aquí, salvación, Pablo no está hablando de pérdida de salvación. Aquí el término salvación equivale a santificación. Usted debe ocuparse, debe esforzarse por vivir una vida que agrada a Dios y usted es responsable delante de Él. ¿Y cómo debe hacerlo? ¿Cómo debe cuidar eso? ¿Cómo debe progresar en su santificación? ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero lo tenemos? ¿Lo tienes? ¿Tienes temor del Señor? ¿Tenemos temor del Señor? Por lo general tememos cuando los demás nos miran. Pero cuando estamos solos, es ahí donde se evidencia. Ahora, ¿qué pide Dios? Guarda, crece. ¿Cómo? No queriendo hacer nada que deshonre a Dios, sabiendo de su grandeza, porque el principio de la sabiduría, ¿qué es?
Es el temor del Señor ahora. Ese es el comando. Mira ahora cómo Dios capacita. Verso siguiente. ¿Qué dice el verso 13? Porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué está diciendo? Por un lado Dios me dice, crece en el temor, en santidad, crece en santificación, con temor y temblor. Y por otro lado, ¿qué nos dice Dios? Yo te capacito para poder hacerlo. A eso se le llama equilibrio en la vida cristiana. Jamás lo vas a poder hacer en tus propias fuerzas. Es por eso que la palabra dice, andad, ¿en qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque usted en su humanidad, yo voy a cambiar. En su humanidad voy a ser diferente. En su humanidad voy a tener convicciones. En su humanidad voy a ser fiel. En su humanidad puede hacer muchas cosas, pero lo está haciendo ¿en qué? ¿En qué? En el poder de la carne. Es por eso que cuando Jesús nos invita a venir a Él, ¿cómo nos invita? Cargados y trabajados. ¿Bienaventurado quién es? La primera bienaventuranza, los pobres en espíritu. Permíteme terminar. El pensamiento correcto, ¿cuál es? Y sabemos. ¿De dónde viene este pensamiento correcto? De la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo. El pensamiento correcto, las personas en concreto, ¿quién es? ¿Todo el mundo? No, ¿quién es? Los que aman a Dios, los llamados, los elegidos. ¿Cuál es la promesa certera? ¿Cuál es la promesa certera? ¿Cuál es la promesa? Tercer lugar, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todo va a ser bueno? No, porque la medicina no es buena. Hay muchos remedios, ¿son qué? Malísimos. Si a ti te gustan las hierbas, la homeopatía, horrible, jarabe, todo ese tipo de cosas homeopáticas son ¿qué? Horribles. Esta es una palabra absoluta, todas. ¿Qué significa todas? Todas. El alcance de la seguridad del creyente es ilimitado. Todo lo que nos suceda contribuye y genera una bienaventuranza en nuestras vidas. En otras palabras, Dios las usa siempre para nuestra bendición. Y esto es lo que me cuesta entender a mi humanidad. ¿Cómo es posible que este dolor, que esta crisis, que esta decepción sea un producto en mi vida para bendición? Pero a veces la bendición es que evidencia lo que está ¿dónde? En mi corazón. ¿Recuerdas cuando Job tiene conversación con su esposa después de perder todo y estar enfermo? ¿Qué fue lo que le dijo la esposa a Job? ¿Qué le dijo? Mira, los médicos no encuentran qué tienes. Es mejor que te mueras. Maldice a Dios y muérete. Fíjate que entiendo el dolor, pues yo puedo justificar el dolor de la angustia, todo. Pero hay algo que ella está mal, está en el equipo de Satanás. Porque la intención de Satanás es que Job maldiga a Dios. Y ella, sin darse cuenta, colaboró ¿con quién? ¿Con Dios? No, Dios dijo, Él es un hombre justo. Él es mi siervo, Él es temeroso. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Job capítulo 2, verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, sin conocer a Dios, sin convicciones, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? Dice él, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué? Todo. Es por eso que la orden de Dios en nuestras vidas, obsérvalo Hebreos capítulo 10, verso 23. ¿Sabes cuál es la orden de Dios? Aunque no es fácil en medio de los momentos difíciles, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Mantengámonos firmes. ¿Qué más? Sin fluctuar. ¿Qué cosa? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que el que prometió. ¿Quién prometió? ¿Quién prometió? No los escucho. Hoy amanecí sordo más encima. ¿Quién no prometió? ¿Quién lo prometió? Dios. ¿A quién? A nosotros. Pero escúchame bien. No es fácil cantar himnos cuando estás en el cepo, con dolores después de haber sido azotado. A medianoche no es fácil como Pablo y Sila adorar a Dios. No es fácil cuando la orden es dobla tu rodilla y adora, o si no vas a caer en el horno hirviendo. Caliente 7 veces, no es fácil.
No es fácil cuando se decreta, no adores más a Dios. Y Daniel, ¿qué hace? Abre su ventana como siempre y es enviado ¿a dónde? A la cueva al agujero donde hay leones hambrientos. Ahí no es fácil. No es fácil. Pero Dios, ¿qué dice? Mantén firme. ¿Por qué? La promesa certera, porque todas las cosas, todo lo que estamos enfrentando, siempre resultará ¿qué? En una bendición en nuestras vidas. 2 ejemplos. Job. ¿Qué dijo? ¿Qué aprende Job al final de su vida, de su experiencia? Antes, de oído te conocía. ¿Ahora qué? Mis ojos te ven. Y el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. ¿Lo cree? José, ustedes intentaron hacerme mal, circunstancias adversas, pero finalmente Dios lo tomó o lo tornó ¿qué? Para bien. ¿Por qué? Porque Pablo dice, todas las cosas les ¿qué? Ayudan. ¿Sabe que el término ayudar significa cooperar, colaborar? ¿Sabes que la palabra ayuda o ayudan es la palabra griega sunergeo? Tal vez no le afecta mucho, pero ¿conoce la palabra sinergia? ¿Qué es sinergia? Es cuando otras cosas que tal vez funcionan en forma independiente en un punto, se convergen en una sola dirección. Su vehículo, su reloj, si es a cuerda o lo que sea, tiene engranajes inversos que le llaman anticlock. Y a pesar de que van diametralmente opuestos, en su engranaje, en su función, ¿qué? Van en una sola dirección. ¿Qué está diciendo Dios? Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Todas. Pero déjame decirte cuán equivocado a veces estamos. Tomemos, por ejemplo, la expresión para la gloria de Dios. Sabemos que todo es para la gloria de Dios. ¿Amén? A veces decimos, yo sé que todo va a salir bien para la gloria de Dios. ¿Está bien? No, porque a veces las cosas no salen bien, pero igual son ¿qué? Para la gloria de Dios. Esa persona dice, yo sé que me voy a sanar para la gloria de Dios. ¿Y qué si no se sana? ¿No es para la gloria de Dios? O mejor dicho, esto lo hago para la gloria de Dios. Y lo hace con todas las motivaciones carnales. ¿Puede ser para la gloria de Dios con esa motivación? No, a veces nos engañamos. Pero Dios dice que todas las cosas que vienen en nuestra vida nos ayudan, convergen, tienen esa dirección para bien. La palabra bien tiene que ver con nuestra mejora, nuestro desarrollo, nuestra madurez, nuestra firmeza, no necesariamente con la abundancia de las buenas cosas que nos vengan. Confundimos prosperidad con bendición. Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, tú tienes mucho, te has enriquecido, pero tengo que decirte algo, eres pobre, angustiosa y miserable. Así que no se crea que porque tiene un poquito, ya tiene ¿qué cosa? La bendición de Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Quiero mostrarte un versículo que impacta mi corazón. Deuteronomio capítulo 8, verso 15. Mira el trato de Dios con la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 8, verso 15 dice, que te hizo caminar por un desierto, grande y espantoso, lleno ¿de qué? De serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Es decir, pasaron por momentos ¿qué? Peligrosos y difíciles. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Observa el verso 16. Que te sustentó con maná en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Pero ahí Dios les sustentó que hay arena y calor, arena y calor, arena y más calor. 40 años de eso. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. ¿Qué más? ¿Qué hizo Dios? Afligiéndote, probándote, para a la postre, ¿qué? Hacerte bien. ¿Cuál fue el bien? Mostrarles lo que había donde. En nuestro corazón. Si hoy estamos pasando por situaciones difíciles, conyugales, familiares, económicas, sociales, muerte, salud, etc. ¿Qué te está mostrando Dios de tu corazón? ¿Por qué Dios usa eso?
Es que es sencillo. Isaías lo dice, 55:8. Mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Debemos confiar siempre en que Él, aunque no pueda verlo, sé que estás, ¿qué? Obrando. Siempre estás obrando. Finalmente, el plan central. ¿Cuál es? A los que conforme a su propósito. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene un propósito. ¿Sabes cuál es el propósito soberano de Dios? Conformarte a la imagen de su Hijo. Lo dice Romanos capítulo 8, verso 29. A la imagen de su Hijo, lo dice Colosenses 3:18. Vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. En Primera de Juan capítulo 3, verso 2 dice, seremos semejantes ¿a quién? A Él. ¿Qué está haciendo Dios entonces con las pruebas, con ese control soberano? Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Pero ¿lo entendemos a veces? ¿Lo entiendo? Ahora, no necesariamente debo entenderlo. ¿Para qué? Para creerlo. Pero sí debe creer esto. Filipenses 1:6. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Es por eso que a veces, en vez de quejarnos tanto, Chuck Swindoll dice lo siguiente en medio de las crisis. Cuando le preguntaron, ¿cómo estás? En vez de detallar, Pablo en Filipenses no detalla todos sus problemas. Lo único que dijo y enseñó Chuck Swindoll en su libro, luchando y creciendo. Si usted me pregunta cómo me siento o qué está pasando, dos cosas. Estoy luchando y creciendo, nada más. El resto es queja. Pablo dice, estoy persuadido de esto. Es por eso que yo debo ser, Efesios 5:17, entendido de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hay un plan general. Dios está transformando mi carácter al carácter ¿de quién? De Cristo. ¿Sabes cuál es el llamado del ministerio nuestro, de los líderes? Es enseñarles para que Cristo sea formado en ustedes. Si no es formado Cristo en ustedes, algo ha fallado. La enseñanza o ustedes. Una de dos. Porque Dios está trabajando, convergiendo todas las cosas en esa dirección. Y aún más, en ese camino Dios preparó ¿qué? Obras de antemano para que yo ande en ellas. Amén. ¿Qué debo hacer? Debo ser entendido de la voluntad de Dios en mi vida. Debo ser sensible a su dirección. Debo orar pidiendo su dirección para mi vida. Debo conocer la palabra y obedecerla. Debo entender que cada decisión que tome me acerca o me aleja de Dios. ¿Lo tiene? Presta atención. Tus decisiones de hoy te acercan o te alejan de Dios. Es decir, que la decisión de hoy de desobediencia mañana me aleja más de obedecer a Dios. No me acerca más. ¿Lo tienes? Por eso la Biblia enseña que debemos tomar decisiones drásticas. Una sola buena decisión. Mis familiares tenían un perro, un gran danés, cola larga, pero era la práctica de cortarles la cola a estos perros. Y la pregunta es, ¿se la cortamos de una vez o por pedacitos para que sufra menos? Y lo que hacían en el pasado, ¿eh? Los cortes, ¿cómo dice el médico frente a la gangrena? ¿Dónde hay que cortar? ¿Una vez? ¿Y hay que cortar qué? Por lo sano. ¿Qué tiene que cortar en su vida? ¿Qué tengo que yo cortar en mi vida? ¿Creemos realmente? ¿Confiamos en esa verdad? ¿Confiamos en la palabra de Dios? Podemos vivir a la luz de Romanos capítulo 8, verso 28. Termino con palabras de reflexión. Esta porción debe llenarnos de confianza porque Dios tiene ¿qué cosa? El control. Amén. Esta porción debe llenarnos de gratitud porque Él sabe lo que hace. Amén. Esta porción debe llenarnos de constancia porque Él está preparando lo mejor. Y lo que hoy estoy enfrentando, o lo que estamos enfrentando, solamente es que momentáneo. Amén. Romanos capítulo 8, verso 28, antes de orar, todos juntos. ¿Lo tienes? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por este tiempo. Y, Señor, te pido que tu Espíritu Santo se mueva libremente en nuestras vidas, Señor, para ayudarnos a entender tu palabra, tu voluntad en nosotros.
Ayúdanos, Señor, a quienes estamos luchando por circunstancias, por momentos difíciles, para que podamos depender que solamente tú tienes el control. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.